tenemos dos términos, ¿sí? Este término que estamos encerrando o estamos marcando en color azul es la ecuación diferencial, porque es una ecuación la cual contiene derivadas, ¿ok? Y tenemos y' que es una derivada de una variable con respecto a otra. Del otro lado tenemos una función. ¿Por qué? Porque esta ya no tiene derivadas, ¿sí? Es una función y con sus siguientes elementos, los cuales, pues bueno, dependen de la variable independiente, en este caso la variable t. Hablemos un poco acerca de esa función y. Esa función y, pues como todos sabemos, es una función que se define en un cierto intervalo, o está definida en un intervalo de valores, ¿ok? Para los cuales es aplicable la variable independiente. Este intervalo puede ser abierto, puede ser cerrado o incluso puede ser infinito, ¿verdad? En ambos lados, ¿sí? Pero esta función y todas las derivadas de esta función y, es decir, la función y', y', y2', y3', hasta yn, de acuerdo a la cantidad de derivadas que nosotros tengamos, todas estas derivadas y la función, ¿sí?, son aplicables en un cierto intervalo. Puede ser que el intervalo en este caso aquí sea desde menos infinito hasta infinito. Es decir, la función y todas sus derivadas son aplicables en este intervalo. ¿Okay? Eso es lo que podemos comenzar indicando acerca de esta función que se está planteando, que puede ser una posible solución a esta ecuación diferencial que se tiene aquí. Por lo tanto, una vez que yo ya establecí que efectivamente la función y todas sus derivadas deben estar establecidas en un intervalo definido, ¿sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer para definir si esta función que se está proponiendo es como tal la solución de la ecuación diferencial que tenemos aquí? Bueno, en resumen, lo que tenemos que realizar es sustituir tanto la función y como la cantidad de sus derivadas en la ecuación diferencial para obtener la identidad. Si yo obtengo como resultado la identidad, entonces estamos hablando que efectivamente esta solución que se está proponiendo, o esta función, es solución a esta ecuación diferencial. Más adelante vamos a ver que tenemos una cierta clasificación de soluciones, y vamos a ver también que una ecuación diferencial tiene una cantidad infinita de soluciones cuando manejamos el parámetro c, ¿sí? Bueno, vamos a borrar esto. Bueno, muy bien, ahora vamos a trabajar respecto a comprobar que efectivamente esta función es solución a esta ecuación diferencial. Por lo tanto, nos vamos a tener que orientar en lo que nos está diciendo la ecuación diferencial. Chequen que la ecuación diferencial pide la primer derivada de y, ¿ok? Me está pidiendo ese primer elemento, que yo tome a la función y la derive una sola vez. Entonces, vamos a tomar la función y la vamos a derivar una sola vez. Es decir, vamos a calcular su primer derivada. Calculando la primer derivada de esta función, ¿sí?, sabemos que 6/5 no tiene o no contempla a la variable independiente t. Entonces, al derivar este término, se nos va a ir en 0. ¿Okay? Ahí tenemos nuestro 0. Es una constante, 6/5 es una constante, por lo tanto, la derivada de una constante nos da 0. Posteriormente, el siguiente término, bueno, bajamos el menos, aquí está. El siguiente término, tenemos a 6/5, y 6/5 multiplica a la función e a la menos 20t, la cual contiene a la variable independiente t. Entonces, esto sí lo vamos a poder realizar. Por lo tanto, 6/5 al multiplicar a la función, lo vamos a pasar igual como 6/5. Baja, simplemente baja, ¿verdad? Ahora, si yo derivo a lo que es e a la menos 20t, la derivada de menos 20t con respecto a t es menos 20. Es decir, tenemos e a la menos 20t, y si yo derivo este elemento, ¿sí?,
la derivada del argumento de Euler, que es menos 20t, si yo lo derivo con respecto a la variable t, nos va a quedar menos 20. Ese menos 20 pasa en la parte de abajo, es decir, este menos 20 pasa en la parte de abajo, debido a que estamos derivando con respecto a t. Y entonces la función Euler pasa igual. ¿Ok? Esa sería su derivada de la función exponencial de e a la menos 20t. Por lo tanto, lo colocamos como menos 20 por Euler a la menos 20t. Listo. Simplificamos, tenemos y' es igual a, este 0 ya no lo tomamos en cuenta, menos por menos nos va a dar un valor positivo, y 6 por 20 nos da 120, y 5, bueno, se queda simplemente en la parte del denominador el 5, y tenemos Euler a la menos 20. Esa sería la primera derivada de la función y que se está proponiendo como solución a esta ecuación diferencial. ¿Ok? Muy bien. Ahora, chequen lo que tenemos que hacer. Es algo muy sencillo. Tenemos que llevar la primera derivada y la tenemos que sustituir en la ecuación diferencial. ¿Sí? Más 20 veces la función y, que es todo esto que ya habíamos hecho aquí. Y esto nos tiene que dar la identidad, es decir, toda esa combinación de elementos que vamos a hacer en esta parte de aquí, ¿sí? Nos tiene que dar 24. Si nos da el valor de 24, entonces estamos hablando que efectivamente esa función que planteamos al inicio del ejercicio, efectivamente es una solución a esta ecuación diferencial que se plantea en este punto, ¿no? Por lo tanto, sustituyendo los términos, tenemos, yo requiero a y', y y' ya lo calculé, entonces voy a sustituir 120 sobre 5 por Euler a la menos 20t, ¿sí? Y esto se convierte en y', ¿sale? Luego dice más 20 veces, vamos a borrar esto, más 20 veces la función y, la función original, que es esta. Entonces vamos a poner aquí entre paréntesis 6 quintos menos 6 quintos de e a la menos 20t. ¿Ok? Entonces tenemos aquí más 20 y todo esto que está entre paréntesis, por supuesto que es y. Y eso nos tiene que dar igual a 24. Es decir, esto nos tiene que dar la identidad de 24 o el valor de 24 que establece la ecuación diferencial. ¿Sí? Al realizar todos los términos o toda la álgebra necesaria, tenemos 120 sobre 5 por Euler a la menos 20t. ¿Sí? Y este 20, estamos de acuerdo que multiplica tanto a este elemento como al siguiente. Por lo tanto, tengo más por más, nos da más. 20 por 6 nos da 120 sobre 5. ¿Sí? Luego más por menos nos da menos. Y 20 por 6, de igual forma, 120 sobre 5. El exponencial pasa igual, e a la menos 20t, y eso debe ser igual a 24. ¿Ok? Ahora, chequen que este elemento, vamos a marcarlo con otro color, chequen que este elemento que vamos a subrayar, ¿sí?, es positivo y es idéntico a este otro elemento que es negativo. Entonces, como son iguales y uno es positivo y uno es negativo, entonces estos dos elementos se pueden eliminar. Por lo tanto, solamente voy a tener 120 sobre 5, y eso dice que es igual a 24. Y efectivamente, 120 sobre 5 nos da un valor de 24, y entonces 24 es igual a 24. Entonces ahí podemos ver que está estableciendo lo que es la identidad. Por lo tanto, al cumplirse la identidad, entonces esta función que se está proponiendo al inicio del ejercicio sí es una solución
o sí resuelve a esta ecuación diferencial que tenemos aquí. ¿Okay? Simplemente estamos comprobando. Ahorita pues simplemente nos están dando la función solución para esta ecuación diferencial. ¿Sí? Simplemente lo que tenemos que hacer es comprobar que efectivamente nos dé la identidad y definir que efectivamente es la solución. Más adelante en el curso de ecuaciones diferenciales, pues bueno, ya no nos van a dar esta función, ¿no? Nosotros a través de esta ecuación diferencial hay una cierta cantidad de métodos que podemos aplicar para poder encontrar esta función que se nos está planteando, ¿no? ¿Sí? Aquí simplemente ya se nos da la función, comprobamos que efectivamente es la solución de esta ecuación diferencial y listo. Más adelante nosotros vamos a calcular ahora sí ya esta función y que se nos está planteando. ¿Sí? Bueno, entonces esto es el primer ejercicio. Habrá algunos ejercicios donde aquí no les dé la identidad, entonces claramente no es una solución de la ecuación diferencial. Por pequeña que sea la variación, no puede ser una solución. ¿Por qué? Porque necesitamos que nos dé precisamente dicha identidad. ¿Okay? Entonces ese es el ejercicio número 1. Espero que haya quedado claro. Muy bien, vamos a ver ahora el ejercicio número 2. ¿Okay? Ejemplo número 2, tenemos aquí de igual forma, ustedes pueden darse cuenta que el elemento que tenemos en esta parte es la ecuación diferencial, la cual chequen que me dice que es primera derivada de y, ¿sí? Es igual a 25 más y al cuadrado. ¿Okay? Entonces, se establece o nos proporciona el ejercicio en este caso, pues la función que posiblemente sea la solución a esta ecuación diferencial, la cual nos dice que la función y es igual a 5 tangente de 5x. Entonces vamos a comprobar que efectivamente esta función es solución a esta ecuación diferencial. ¿Cómo? Pues bueno, estableciendo que la función y, como todas sus derivadas, ¿sí?, son continuas en un intervalo. ¿Sí? Este intervalo, pues bueno, es el que define esta función y, las cuales, pues bueno, al aplicarse sobre esta ecuación diferencial nos tiene que dar la identidad. Por lo tanto, chequen aquí que la ecuación diferencial me pide que yo derive una sola vez a lo que es la variable, perdón, la función y. ¿Sí? Entonces vamos a derivar esta función, o vamos a calcular su primer derivada de y. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo vamos a derivar esto? Bueno, vamos a ver que este 5, que es una constante, está multiplicando a la función tangente de 5x. Por lo tanto, ese 5 no lo puedo eliminar ni no lo puedo hacer nada. Simplemente lo vamos a bajar tal y como está. Este 5 simplemente baja. ¿Sí? Ahora, vamos a derivar lo que es el tangente de x. Tangente de 5x. ¿Okay? Primeramente, para derivar tangente de 5x, vamos a derivar, en este caso, el argumento del tangente, que es 5x. La derivada de 5x con respecto a x nos queda un valor de 5. Entonces, ese 5 lo ponemos al inicio del resultado y la derivada del tangente nos queda el secante cuadrado del mismo argumento, que son 5x. ¿Sí? Entonces, 5 secante cuadrada de 5x es igual al tangente de 5x en su derivada. Por lo tanto, vamos a ponerlo aquí entre paréntesis. 5 secante cuadrada de 5x. Ahora, simplificando los términos, tengo y' es igual a 5 por 5, 25 secante cuadrada de 5x. Ahí está la derivada, en este caso, de la función 5 tangente de 5x. Aquí está. Ahora, ya que tenemos la y', que es la más alta que nos está pidiendo la ecuación diferencial, vamos a sustituirla en esta dicha ecuación diferencial. Por lo tanto, tenemos, toma a la y' y sustitúyela aquí. Entonces tenemos 25 secante cuadrada de 5x. ¿Sí? Y nos dice que esto debe ser igual a 25 más
tenemos ahora la y al cuadrado. Nos está pidiendo la y al cuadrado. Vamos a borrar esto. Y bueno, la y cuadrada, es decir, vamos a tomar toda esta función, 5 tangente de 5x, y la vamos a elevar al cuadrado, porque aquí nos los está pidiendo. Toma la y elévala al cuadrado. Entonces vamos aquí a poner paréntesis, 5 tangente de 5x, y nos dice que le elevemos al cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Realizando pues toda esta álgebra, tenemos 25 secante cuadrada de 5x es igual a 25 más 5 al cuadrado nos queda 25, y tangente al cuadrado nos queda tangente cuadrada de 5x. ¿Ok? Bueno, entonces ahí tenemos ese término. Ahora, ¿cómo podemos calcular aquí que realmente nos va a dar la identidad? Bueno, vamos a hacer un truco matemático aquí. Lo que vamos a hacer es, si aquí yo tengo 25 secante cuadrada de 5x y acá tengo 25 tangente cuadrada de 5x, vamos a tomar este término, este elemento que les vamos a subrayar, este elemento, y lo vamos a aventar del otro lado del igual con el signo contrario. Por lo tanto, tenemos 25 secante cuadrada de 5x igual a, aquí es menos, si este es más, aquí es menos, 25 tangente cuadrada de 5x, y esto es igual a 25. ¿Ok? Entonces, este elemento lo estamos tomando y lo aventamos del otro lado con signo contrario, más, menos, aquí está. Y esto es igual a 25. ¿Ok? Bien. Posteriormente, de estos dos elementos vamos a factorizar este 25 que tenemos aquí, porque aquí tengo 25 y acá también tengo 25. Entonces, si sacamos el 25 y metemos en un paréntesis el secante cuadrada de 5x menos tangente cuadrada de 5x, y nos dice que eso es igual a 25. ¿Vale? Es decir, 25 por secante cuadrada de 5x, aquí está, menos 25 por tangente cuadrada de 5x, aquí está arriba, y esto es igual a 25. ¿Sí? Por lo tanto, secante cuadrada de 5x menos tangente cuadrada de 5x, chequen que tanto la secante cuadrada como la tangente cuadrada tienen el mismo argumento. Por lo tanto, si se están restando y ambas son tanto cuadrada secante como tangente cuadrada y tienen el mismo argumento, entonces por identidad trigonométrica esto se hace 1, y 1 por 25 nos queda 25, y esto es igual a 25. ¿Ok? Entonces prácticamente ahí está la identidad de, obviamente, sustituir tanto a la función y como todas sus derivadas, o en este caso simplemente fue la primera derivada, sustituirla en la ecuación diferencial y obtener como tal la identidad para comprobar que efectivamente esta solución o esta función que se nos está otorgando es solución a esta ecuación diferencial. Espero que haya quedado claro este ejemplo. Vamos a continuar con el siguiente. Muy bien, vamos a continuar con este tercer ejemplo, en el cual, pues bueno, ya como pueden ustedes darse cuenta, nos está asignando la ecuación diferencial. Nos dice dp sobre dt igual a p por 1 menos p. Esa es la ecuación diferencial. La solución propuesta para esta ecuación diferencial nos dice que es lo siguiente: p es igual a c1, constante 1, por e elevado a t, sobre 1 menos constante 1 por e elevado a t. Esa es la función p que podría en este caso resolver o ser solución a esta ecuación diferencial. ¿Ok? Por lo tanto, pues bueno, vamos a realizar los procedimientos necesarios para resolver este dilema. ¿Sí? Por lo tanto, chequen que la ecuación diferencial me está pidiendo que yo derive a la función p con respecto a t, pero dice que es una sola vez. ¿Sí? Aquí está. Entonces vamos a pasarnos a la función p y la vamos a derivar una sola vez. Es decir, vamos a aplicar derivada de p con respecto a t. ¿Sí?
Muy bien. Vamos a poder ver que en la función, ¿okay?, tenemos como tal que en la parte del numerador tenemos una función, C1 por e de t, y en la parte del denominador tenemos otra función diferente, 1 más C1 por t. Por lo tanto, si yo quiero derivar esto, vamos a tener que nombrar cada elemento por esta función, la vamos a considerar como u, y esta función de abajo como v. De modo que si nosotros lo derivamos, vamos a aplicar la fórmula para derivar, en este caso, un cociente de funciones, la cual, si ustedes recordarán, nos dice que es b por derivada de u menos u por derivada de b. ¿Ok? Y esto sobre b al cuadrado. ¿Ok? Ahí está su formulita de derivación. Por lo tanto, vamos a tomar a v como este elemento. Entonces tomamos 1 más c1 por e de t. Y nos dice que debe multiplicar a la derivada de u. La derivada de este elemento con respecto al tiempo es lo mismo, porque tenemos c1 e a la t. Si yo derivo esto, c1 multiplica a la función que voy a derivar, por lo tanto c1 pasa igual. Y ahora, si yo derivo e a la t, pues prácticamente su derivada es la misma, ¿ok? Es e a la t. Por lo tanto, como es igual, lo vamos a poner aquí, c1 por e a la t. Listo. Y luego tenemos menos, ahora vamos a poner a la u, ponemos aquí c1 e a la t, y luego nos dice, hay que derivar a la función v. Si yo derivo 1 más c1 por e a la t, sabemos que el 1, como está sumándose, es decir, está siendo separado por la función principal c1 e de t por este signo más, entonces este 1 se convierte en 0 porque la derivada de la constante es 0. Por lo tanto, la derivada de c1 de t, como ya vimos aquí arriba, es lo mismo. Por lo tanto, aquí solo vamos a poner c1 de e a la t. Muy bien. Y ahora, todo eso debe ser dividido entre b al cuadrado, es decir, todo este elemento al cuadrado, que es 1 más c1 por e a la t elevado al cuadrado. Simplificando los términos, tenemos entonces derivada de p con respecto a t es igual a, vamos a multiplicar c1 por e de t, multiplica tanto al 1 como al su siguiente elemento, por lo tanto c1 por e de t por 1, c1 por e de t, ¿sí?, más c1 por e de t por c1 por e de t, son términos iguales, por lo tanto los vamos a poner como c1 por e de t, los vamos a poner como elementos al cuadrado, ¿sí?, porque es el producto de dos elementos que son iguales. Y luego tenemos menos c1 por e de t por c1 por e de t, también son elementos iguales, por lo tanto también los vamos a colocar como un elemento que está entre paréntesis al cuadrado. Y todo esto sobre 1 más c1 por e de t al cuadrado. Ahora, chequen que en este procedimiento, ¿sí?, tenemos c1 por e de t al cuadrado es positivo, c1 por e de t al cuadrado es negativo. Entonces, estos dos elementos se hacen 0, se eliminan, y para finalizar esta derivada tenemos que la derivada de p con respecto a t nos queda como c1 por e de t sobre 1 más c1 por e de t al cuadrado. Ahí está su derivada. Está la derivada de p con respecto a t, ¿sí? Entonces nos vamos a llevar este término y lo vamos a sustituir aquí, donde está dp sobre dt. Posteriormente vamos a sustituir la función p en esta expresión que está del otro lado del igual. Por lo tanto, sustituyendo tenemos dp sobre dt, ya vimos que es equivalente a c1 por e de t sobre 1 más c1 por e de t, y esto es al cuadrado.
Ahí está. Y vamos a borrar todo ese procedimiento. Ahí está. Ahora me dice igual a la función P. La función P aquí está. Entonces vamos a igualar como... Bueno, primeramente, P multiplica a 1 menos P. Entonces esto lo vamos a simplificar como P por 1 nos queda P. Y P por menos P nos queda menos P al cuadrado. Vamos a sustituirlo en esta simplificación que hicimos. Por lo tanto tenemos P, que es todo este elemento, es equivalente a C1 por E de t sobre 1 más C1 por E de t. Eso es P. Menos P cuadrada. P cuadrada entonces es todo este elemento que tenemos en P, otra vez, C1 por E de t sobre 1 más C1 por E de t, pero esto tiene que estar obviamente al cuadrado. Entonces ahora sí tenemos la derivada de P con respecto a t, aquí está. Igual, P por 1 nos da P, y esto es P. P por menos P nos queda menos P cuadrada, entonces aquí está menos P al cuadrado. Y listo. Ahora, parece que hay todo un enredo en lo que son los elementos y cómo podemos aquí definir la identidad si es que la hay para esta ecuación diferencial de esta función. Bueno, podemos hacer lo siguiente. Este cuadrado, ¿sí?, aplica tanto para el numerador como el denominador. Vamos a separarlos. Entonces, vamos a reescribir todo el término C1 por Euler a la t sobre 1 más C1 por Euler a la t al cuadrado. Y esto es igual a C1 por Euler a la t sobre 1 más C1 por Euler a la t. ¿Sí? Menos. Ahora separamos aquí C1 Euler a la t y esto lo vamos a elevar al cuadrado sobre 1 más C1 Euler a la t y también lo vamos a elevar al cuadrado. Ahí está. La separación de este cuadrado en los dos elementos. Posteriormente vamos a realizar la suma, perdón, sería la resta, la diferencia de fracciones. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a hacerlo mejor aquí arriba, para que nos dé un poco más de espacio. Entonces, tenemos C1 Euler a la t sobre 1 más C1 Euler a la t, y esto nos dice que va al cuadrado, y nos dice que es igual a, bueno, haciendo la suma de fracciones de estos dos elementos, vamos a continuarlo aquí. Ajá. Bueno, sigue ahí arriba, porque aquí no nos va a caber, aquí arriba. Bueno, el término común de estos dos elementos, por supuesto que como son iguales, voy a tomar el que tiene más grado. Por lo tanto, nos llevamos el 1 más C1 Euler a la t al cuadrado. ¿Ok? Ahora, este elemento entre este elemento, ¿sí?, nos da este mismo elemento, pero elevado a la 1 a la potencia número 1. ¿Ok? O sea, vamos a tener que es 1 más C1 por E a la t multiplicando a este primer elemento que es C1 por E a la t, ¿sí?, menos, extendemos esta línea, y ahora este elemento entre este elemento, como son iguales, nos da 1, y 1 por este término nos va a quedar C1 Euler a la t al cuadrado, ¿sí? O en su defecto también lo podemos haber cruzado, ¿no? También hubiera salido también cruzado. Entonces, de una vez, otra vez, vamos a explicarlos. De estos dos elementos tomamos el común, que es el más grande en grado, aquí está. Ahora, este elemento, si yo lo divido entre 1 más C1 por E a la t, es decir, yo aplico esto,
C1 más C1 e a la t, todo esto está al cuadrado, y lo divido entre este término, 1 más C1 por e a la t. Chequen que este tiene grado 2 y este tiene, si yo le pongo paréntesis, tiene grado 1. Entonces simplemente restamos los exponentes, ¿no? 2 menos 1 me queda 1. Es decir, todo este elemento es igual al mismo, 1 más C1 por e a la t, pero elevado a la 1. Y esto debe multiplicar al término al cual le hice la división de fracciones, que es C1 por e de t. Pues aquí está, chequen, 1 más C1 por e de t, aquí está, multiplicado por C1 por e de t. ¿Okay? De igual forma, este elemento, que es el denominador, ahora dividido entre este elemento, ahora aquí en vez de ser 1, ahora es 2, y dividir esto entre esto me da 1. Y 1 multiplicado por C1 e de t al cuadrado, aquí está. Entonces ya tenemos ahí aplicada esta reglita para la resta y diferencia de las fracciones. ¿Sí? Posteriormente, pues vamos a escribir otra vez este término. Tenemos C1 por Euler a la t sobre 1 más C1 Euler a la t al cuadrado, y esto es igual a, bueno, este elemento de C1 por e a la t multiplica a 1 y multiplica al siguiente término. Entonces vamos a multiplicarlos. C1 de e de t por 1 nos da C1 por e de t. Más por más nos queda más. C1 por e de t por C1 de e de t nos queda C1 e de t, pero al cuadrado, porque son términos iguales. ¿Sí? Menos C1 e de t, y esto nos dice que es al cuadrado, sobre 1 más C1 por e de t al cuadrado. Ahí está. Ya ahí vamos con la simplificación. Siguiente. Chequen que este término, que es C1 por e de t al cuadrado, es igual que el siguiente elemento, pero en signos diferentes. Por lo tanto, estos dos elementos se eliminan, y reescribiendo el término tenemos C1 por e de t sobre 1 más C1 por e de t al cuadrado, que es esto, lo bajamos, es igual a, ¿qué términos nos quedan aquí? Nos queda C1 por e de t sobre 1 más C1 por e de t al cuadrado. Y entonces chequen que ambos elementos son iguales, es decir, estamos estableciendo aquí la identidad. Por lo tanto, la función que se había propuesto para este ejercicio, ya podemos ver que efectivamente es una solución a la ecuación diferencial que se plantea. ¿Okay? Espero que haya quedado claro. Bueno, hasta aquí sería todo. Muchas gracias.